Bueno, como hemos visto, el Comité de Ética de la Oficina del Dato de Navarra es un órgano consultivo que velará porque la utilización de los datos y el desarrollo de la IA en la administración foral se realicen bajo determinados criterios como el de la transparencia, la responsabilidad, el respeto a los derechos de la ciudadanía. Me han propuesto que hable sobre el papel que tiene el jurista en el comité. Bien, pues por ejemplo, habrá que ver qué principios, medidas de seguridad, estándares entran en juego para asegurar el flujo de los datos entre sectores, qué modelo habilita su uso transversal, cómo se garantiza la privacidad y el respeto a los derechos de las personas sobre sus datos personales, en particular en ámbitos tan sensibles como puede ser el de la salud. Habrá que preguntarse también de qué modo cabe alinearse con la estrategia europea de datos a fin de promover la economía del dato y en este sentido ver qué normativa regula la disponibilidad y reutilización de los datos, así como la innovación en torno a ellos. También habrá que preguntarse cómo potenciar, sin menoscabo de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, cómo potenciar el desarrollo de la IA y de otras tecnologías que se nutren y operan con datos. También, a la hora de la compartición de los datos, habrá que preguntarse de qué modo resulta posible la explotación de su valor según la normativa de protección de datos personales, debiendo existir siempre una base jurídica legitimadora. También habrá que conocer qué mecanismos regulan el correcto acceso y uso de los datos por cada persona y también, en este sentido, establecer en su caso permisos diferenciados que sean coherentes con las políticas de seguridad y protección de los datos, bueno, etcétera, ¿no? En definitiva, el jurista asesorará también sobre cómo implementar las tecnologías digitales emergentes que involucren el tratamiento de datos personales y cómo asegurar la normativa aplicable al caso de que se trate, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un producto sanitario que al mismo tiempo es un sistema de IA de alto riesgo y que además involucra el tratamiento de datos personales, vemos que entran en juego distintos reglamentos, por ejemplo, el Reglamento de Productos Sanitarios, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos. Habrá que ver cómo interactúan entre ellos y si además hablamos del tratamiento de datos de salud electrónicos personales o no personales, habrá que ver cómo entra en juego el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, como juristas, colaboraremos en la tarea de asegurar que las políticas de datos no solamente son respetuosas con la normativa aplicable, sino también éticamente responsables. El caso es que los datos, a día de hoy, son el combustible, el recurso clave para los gobiernos y en este sentido habrá que dotar a la Administración de un modelo de gobernanza del dato que establezca las funciones administrativas, ejecutivas, coordinadoras para la gestión de los datos, datos cuya reutilización habrá que potenciar para generar valor público y económico con su reutilización, apertura de los datos, datos abiertos, eso sí, respetando siempre los límites que marca la ley. En definitiva, la finalidad de este modelo organizativo será establecer los principios aplicables a la gobernanza, definiendo reglas generales para la creación, almacenamiento, utilización y compartición de la información. El marco normativo deberá tener en cuenta, por un lado, el contexto internacional. Por ejemplo, existen varios informes e instrumentos legales elaborados por la OCDE sobre cómo mejorar el acceso y el intercambio de los datos. Habrá que tener en cuenta también, por otro lado, el contexto europeo. Desde el 2014, la Comisión Europea ha ido dando una serie de pasos para facilitar el desarrollo de una economía ágil en el manejo de los datos, aprobando diferentes reglamentos, directivas sobre estas materias, entre ellos el Reglamento General de Protección de Datos. Esta normativa europea
trata de abordar y responder a diferentes retos, como por ejemplo los siguientes. En materia de disponibilidad de los datos, habrá que preguntarse cómo aumentar dicha disponibilidad para una reutilización innovadora de los datos y así, entre otros fines, poder potenciar, por ejemplo, el desarrollo de la IA. En cuanto a la interoperabilidad y calidad de los datos, habrá que preguntarse, por ejemplo, cómo fomentar la aplicación de formatos y protocolos compatibles estándar para procesar datos de diferentes fuentes de un modo coherente e interoperable, para, por ejemplo, procesar datos de, como digo, de diferentes fuentes en sectores como la salud, la industria, la agricultura, etcétera, ¿no? También es importante el gobierno de los datos para que los espacios de datos sean operativos y en este sentido preguntarse ¿qué estructuras organizativas permiten la innovación impulsada por los datos dentro del marco jurídico existente? ¿Qué infraestructuras de datos y tecnologías son necesarias para hacer todo esto posible? ¿Qué derechos pueden ejercitar las personas según la normativa aplicable? Bueno, pues todas estas cuestiones habrá que preguntarse, incluso también, y quizás algo que igual no se ha comentado tanto, pero por ejemplo, cómo potenciar el conocimiento y las habilidades en esta materia de datos y evitar la brecha digital. En materia de ciberseguridad, pues podemos preguntarnos también cómo mejorar los respectivos mecanismos para proteger los datos y los servicios que se basan en ellos, bueno, y así, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es cómo abordar todas estas cuestiones, bueno, pues estudiando varios asuntos, como por ejemplo, qué marco de gobernanza intersectorial existe para el acceso y la utilización de los datos, o qué marco normativo existe para la gobernanza de espacios comunes de datos europeos. Por ejemplo, habrá que preguntarse qué tipo de datos pueden utilizarse en según qué tipo de situaciones, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del espacio europeo de datos de salud, no es lo mismo el uso primario de los datos de salud electrónicos personales que el uso secundario de estos datos. ¿Qué datos pueden utilizarse para el uso secundario? ¿Qué papel desempeñan los tenedores de los datos de salud? ¿Y qué obligaciones tienen estos? ¿Qué papel se le asigna al organismo de acceso a los datos? ¿Quiénes pueden ser usuarios de datos de salud y qué obligaciones tienen? ¿Y qué papel también están desempeñando a día de hoy en materia de investigación los datos sintéticos? Bien, bueno, pues el caso es que para hacer todo esto posible, como digo, es preciso invertir en infraestructuras para el alojamiento, procesamiento y utilización de los datos y para hacer posible su interoperabilidad. Precisamente la creación de espacios de datos busca superar barreras, como por ejemplo las técnicas, ¿no? Barreras técnicas a la hora de la compartición de los datos mediante el establecimiento de normas e infraestructuras comunes en un contexto de soberanía digital. Asimismo, habrá que tener en cuenta el marco europeo para la regulación de la IA. Por ejemplo, el Reglamento de Inteligencia Artificial tiene entre sus objetivos garantizar que el desarrollo y la utilización de los sistemas de inteligencia artificial se desarrollan y utilizan de manera responsable, es decir, que estos sistemas de IA pues sean seguros, éticos, fiables, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas. También habrá que tener en cuenta la normativa aplicable en todas estas materias a nivel nacional y en nuestra comunidad foral. Por ejemplo, en materia de protección de datos, a nivel nacional, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales tiene como objetivo adecuar nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, en definitiva, este marco de referencia sienta las bases para una infraestructura de datos que busca apoyar las políticas digitales del Gobierno. Se trata de fomentar así la cultura del dato en base a los ejes de la administración y el gobierno electrónico, la economía del dato y el humanismo del dato.
La Oficina del Dato de Navarra actuará como eje coordinador para este modelo de gobernanza del dato. La cuestión es qué principios, objetivos, acciones y modelo debe seguirse para lograr extraer valor de los datos que, como he dicho, son un activo estratégico clave, y cómo hacer todo esto a la luz de la normativa aplicable. Entre los pilares básicos de esta estrategia de gobernanza de los datos habrá que preguntarse por cuestiones importantes, como por ejemplo, ¿qué medidas rigen la disponibilidad de los datos, su accesibilidad, la seguridad, la calidad y el intercambio de los datos? ¿En virtud de qué procesos los distintos agentes con sus respectivos roles interactúan entre sí? Como os ha dicho también, cómo fomentar la innovación, la productividad y la eficiencia de las políticas y servicios públicos, sobre todo cuando se utilizan herramientas basadas en inteligencia artificial. ¿Cómo fomentar la cultura del dato en el sentido de qué instrumentos van a ponerse a disposición de las personas para que puedan adquirir las competencias que son necesarias en estas materias? ¿Cómo garantizar la confianza pública? Es decir, ¿qué medidas van a establecerse para garantizar la transparencia, la seguridad, la privacidad, la confidencialidad, etcétera, ¿no? Bien, en conclusión, nuestra labor como juristas será ver qué normativa resulta aplicable en estas materias, si surgen cuestiones o conflictos, pues aportar nuestro punto de vista, ver qué procedimientos deben seguirse para mejorar las funciones, las competencias, las responsabilidades en este modelo organizativo de gobernanza de los datos, y también, importante, qué medidas de sensibilización y de formación pueden efectuarse para extender la cultura del dato no solo y sobre todo en el sector público, pero también en el sector privado. Bien, en definitiva, y ya voy terminando, caminar hacia una administración pública navarra implica utilizar el activo de los datos con seguridad, protegiendo la privacidad y asegurando su calidad. Al mismo tiempo se trata de generar valor público y bienestar social, potenciando la apertura de los datos y su reutilización bajo el conocido principio tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Sí, queremos gobierno abierto, transparencia, que los servicios públicos sean eficientes, pero sin convertirnos en seres transparentes. El éxito de este viaje, que ya ha emprendido su andadura, dependerá de varios factores, como por ejemplo el de asegurar la disponibilidad de los datos, la facilidad para ser encontrados, la accesibilidad, la seguridad y privacidad, la interoperabilidad, interpretabilidad, transparencia, la confianza, asegurar que el ciclo de vida del dato goce de trazabilidad, la calidad de los datos y, sobre todo, garantizar la protección de los datos personales y, en particular, también de aquellos que tienen reconocido su carácter especial, como los datos genéticos, los datos de salud, entre otros, que son datos sensibles especialmente protegidos, que, dada su naturaleza y el contexto de su tratamiento, pueden entrañar importantes riesgos para los derechos y libertades fundamentales de las personas. Bueno, y en este sentido, brevemente relatado, el jurista puede aportar su pequeño grano de arena. Muchas gracias.